Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Niñas Tatakae. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro placer culpable. Chan, chan, chan. Ah, Aquí nos encontramos con el Eduardo, la Maca y el Mati, como siempre, de los cuatro Niñas Tatakae. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Matías pucha. para que pueda mencionar su placer culpable. Ah, y antes, eh, hay que definir qué consideramos placer culpable. No sé si alguien quiere mencionar algo. O sea, yo tengo mi propia definición, pero Sí, no sé si yo creo que aplica todos para tenemos todo en propia. realidad. Pero al menos por la que yo me base, como para hablar de los animes que voy a hablar ahora, es de que como que lo quise enfocar en aquellos animes de géneros que no suelo consumir o que me disgustan, como propiamente tal. Y que la opinión popular igual tampoco no es muy buena con esos géneros, por las razones que voy a dar más adelante y van a entender por qué. Pero que aún así son animes como que logro disfrutar, a pesar de que no sean como unas obras maestras o sean súper memorables, así. Y tampoco son como animes que vaya a recomendar así por la vida, pero eso. Entonces igual cuando los veía a veces me sentía como culpable, así como, ¿por qué estoy viendo esto? Si esto en realidad como quizás no debería, pero no podía parar, si era entretenido igual, al menos para mí. Así que quiero partir primero con Tate no Yusha no Nariagari, que es también conocido como el The Rising of the Shield Hero o el Kirito del Escudo. Quiero empezar con este porque es el más reciente, de hecho. Se emitió el año pasado, el 2019, entre enero y junio. Y yo lo vi mientras estaba en emisión. Y probablemente lo hayan escuchado porque fue como bastante conocido. Y si no, no se preocupen que acá les vamos a decir de qué va. En la temporada de invierno del 2019, que eso es en enero en Japón, se estrenaron como grandes animes que considero buenos, como lo fue la segunda temporada de Mob Psycho 100, animes que yo creo que han marcado como un referente, como en la industria como moderna, como fue la adaptación del exitoso manga de Yakusoku no Neverland y Kaguya-sama, que vemos que todavía tiene influencia en algunos integrantes de este podcast. Algún día lo veré. Y otro de los cuales he escuchado excelentes críticas, pero que no he visto, como Dororo, que algún día veré también. Y dentro de todo ese gran repertorio a estrenar en esas fechas, hubo uno que no pasó desapercibido y que llamó mi atención por lo mismo, que es Tate no Yucha, que era un isekai entre muchos, que se jactaba de ser distinto y romper con ciertos estándares impuestos en este género, tan amado y odiado por muchos a la vez. Para poder comprender esto primero, necesitamos saber qué son los isekais, que literalmente significa otro mundo o mundo diferente, si uno lo traduce así como literal, y tratan, como bien su nombre lo indica, de algún sujeto normal que es transportado por diversas razones a otro mundo o universo paralelo. Y por lo general son adolescentes masculinos de baja autoestima, que su única virtud es como jugar videojuegos o ser un perdedor, simplemente. Y en este nuevo mundo de fantasía, donde hay hadas, orcos, ogros, ángeles, demonios, etcétera, lo que se le ocurra, logra ser como alguien importante. Dentro de este género tenemos dos subclasificaciones, que son una en la cual es como invocado en otro mundo, o sea que viaja, y otra en que muere y reencarna en otro mundo. Y cualquiera sea el caso, su popularidad ha ido aumentando como exponencialmente y se transformaron en uno de los géneros más explotados del anime, del manga y sobre todo de las novelas ligeras, que en las cuales incluso se ha llegado a prohibir que concursen como novelas con temática y se caen para publicar Sí, es acuático. porque hay caleta. Entonces, hay muchos de ellos, entonces al final en unos concursos, que no me acuerdo qué año fue, el 2018-2019, como que prohibieron así, como no más Isekais, por favor. Quedan, des Me Por parece que fue favor, el quedan 2018. descalificados. por Y favor. sí, el tema es que, como, como les contaba, lo que muchos de ellos pecan es que la premisa en sí es la que define el género y por lo tanto es como súper repetitivo. Entonces no es para nada algo nuevo, si bien la originalidad quizás sea como algo imposible en estos tiempos, siempre uno puede ir modificando la forma y a veces se vuelve como mucho más importante el cómo contar una historia que el contenido de la misma. Pero en lo Isekai como que se cambian poquitas cosas nomás y como que al final es todo lo mismo. Pero igual tenemos ejemplos bien trabajados en este género y queridos por el público, como por ejemplo Inuyasha, que los latinos tuvimos la suerte de poder ver en la televisión abierta, donde Aome o Kagome, como su nombre original, se adentra en un pozo mágico en búsqueda de su gato perdido.
y viaja a un mundo fantástico que en realidad es el Japón feudal de 500 años del pasado, pero cumple con la premisa de que es un mundo con elementos mágicos. El mundo es de Eh, Salva. Temazo. Temazo. Sí. Y ese es como bien querido por todos en realidad, porque es un clásico, yo creo. Quizá igual el factor nostalgia como que ayuda a quererlo. Hay otros que gozaron igual de ser como de los primeros en su clase, y por lo tanto igual disfrutaron de ser únicos como en su momento, como fue el caso de Zero no Tsukaima, que aquella serie de novelas ligeras que sigue la historia de Saito, que era un joven japonés sin nada en especial, obviamente, que es invocado como un familiar de la maga Lois, de otro mundo, que era una tsundere. Ay, sí lo cacho. Sí, no, sí, ese fue conocido también. Sí. Y ese igual fue como de los primeros Isekai como que empezaron a salir. Y obviamente no puedo no aprovechar esta oportunidad también de mencionar a Kiba, un anime Isekai que me gusta harto y que goza como de un buen desarrollo de personaje y que yo lo pongo como un poco distinto. Y así tenemos muchos más ejemplos en realidad donde cambian como una que otra variable de la fórmula Isekai para crear algo nuevo, como que el protagonista viaja con su mamá, o que en el otro mundo se convierte en un slime, que son esas como gelatinas clásicas de los RPG y de los MMORPG, que son como los monstruos más débiles en el fondo. O bien transportan a personajes históricos, como en Drifter, o Drifter, no sé cómo se pronuncia, que es del mismo autor de Hellsing, que igual es bueno. Y en este caso, Tate no Yucha es una serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi e ilustrados por Seira Minami, cuya publicación comenzó en 2013, y nos cuenta la historia de Naofumi Watani, que es un joven universitario de 20 años, otaku, obviamente, que es transportado a un mundo de fantasía mientras leía un libro que es de la historia de los 4 héroes legendarios. En este mundo es invocado como un héroe legendario, el cual cada uno de los 4 posee un arma legendaria, y en su caso el escudo legendario, del cual pareciera que existe como cierta aversión hacia su figura. El resto de los héroes, que son los otros 3, conocen como el mundo y su historia debido a que en sus respectivos mundos, y ahí, bueno, ahí se sabe que todos los 4 personajes vienen como de un Japón distinto en el fondo, o sea que son todos de mundos distintos. Para ellos es un videojuego, mientras que para Naofumi no, es algo totalmente nuevo. Obviamente su personalidad es alegre, es buena gente, es súper entusiasta, pero esto rápidamente se ve forzado a cambiar debido a una falsa acusación de violación y toda una difamación que se genera en su contra, por lo que es despojado de los derechos que debería tener y solamente se le permite vivir debido a que es un héroe. Es así como inicia su viaje en completa desventaja del resto. Primero en las mecánicas del juego, no tiene plata porque se la quitaron, y su reputación es malísima por la acusación de violación. Y entonces comienza como haciendo trabajos privados, tiene que aprender a comerciar, como a fabricar sus propios alimentos, y tiene que aprender en el fondo a vivir en ese mundo, que al menos para él es tan real como el suyo, debido a que va notando que las personas no son como simples NPCs, que son esos personajes de los juegos con los que uno habla, creo que literalmente significa como non-player character, sino que hay todo como una cultura detrás. Eh, Existe la injusticia, existe el racismo, existe la esclavitud. Y las acciones que tienen, o sea, las acciones que toman ellos, que hacen ellos, tienen sus consecuencias negativas. Y él lo verá mucho como en el resto de los héroes que por actuar a veces irresponsablemente dejan a un pueblo entero como sin alimentos, sin sustento. Entonces, si bien la premisa es simple, como todo buen Isekai, siento yo que logra como abordarlo de una perspectiva un poco más madura y que es interesante y bastante disfrutable. Tampoco esperen como una obra maestra, ese tipo de Evangelion o Madoka, o que tenga personajes muy complejos, pero lo que ofrece lo cumple y bien. Y quiero destacar la presencia de un personaje que es bastante irritable, que es hecho así a propósito, y está bien ejecutada porque puta que uno lo odiaba a esa maldita. Como Harry. Obviamente, sí, obviamente tiene sus clichés que se mantienen inalterables, tiene un poquito de fanservice que no resulta molesto, al menos en mi caso, y tiene sus power-ups sedados, obviamente, y sus momentos tipo Kirito, que de hecho hasta el espadachín tiene la misma voz que Kirito, es un Kirito más. Pero eso, me entretuvo harto, su primer opening es súper bueno, de hecho lo estaba escuchando hace un rato. Y el final de la primera temporada igual deja ciertas interrogantes que dependiendo cómo se vaya desarrollando, puede que se convierta en algo mejor, de hecho. Como que le tengo fe, le tengo esperanza, puede que resulte harto mejor de lo que pienso.
Ese era el primero que quería hablar. Y el segundo es complejo de abordar porque, bueno, les digo, se llama el Fate Caelid Linear Prisma Ilia, porque es complejo como de abordar porque requiere como de cierto bagaje cultural, por así decirlo, que sí que intentaré igual ser lo más claro y como resumir un poco. Para ello primero tenemos que adentrarnos en lo que es la franquicia de Fate, cuyo inicio se remonta a un lejano 30 de enero del 2004, donde Fate Stay Night vio la luz como una novela visual desarrollada por Time Moon, que el videojuego nos sitúa en un Japón como contemporáneo del 2004, donde un sobreviviente de una tragedia ocurrida hace 10 años, en la ciudad de Fuyuki, que es Emiya Shiro, el protagonista, se ve envuelto en una guerra secreta entre magos para obtener el Santo Grial, que es un objeto capaz de cumplir cualquier deseo, como la esfera del dragón, en la cual 7 magos deben invocar un espíritu heroico, que son los Sarvan, los Savant, eh, para que luchen entre ellos y el último empieza con el Santo Grial. De por sí ya presenta como varios puntos interesantes, como la propia guerra del Santo Grial, el concepto de los magos, la magia en sí, y los Servants, que son de 7 clases distintas, que es Archer, Saber, Assassin, Berserk, Caster, Lancer y Rider, y son personajes históricos. O sea, tenemos a la mismísima Rey Arturo, convertida en waifu aquí, es decir, Rey Arturia. En acción tenemos a Gilgamesh, que es el quinto rey de Uruk de Sumeria, que es protagonista del poema de Gilgamesh, y que se dice que es la obra épica más antigua, conocida, menos escrita. Tenemos a Cuchulainn, que de hecho le decían el Aquiles irlandés, y por poner algunos, ¿no? Y que este punto en particular resulta bastante explotable a mi parecer, y de hecho es una de las cosas por las cuales me adentré en este mundo, y que para el desarrollo de otros Fates podemos encontrar a otros personajes históricos como Alejandro Magno, Juana de Arco, y etc. Esto obviamente fue llevado al manga y al anime en 2006 por Studio Den, que adoptó una mezcla de rutas del juego, gracias a la cual muchos, y me incluyo, nos pudimos como adentrar en este maravilloso mundo de batallas épicas, drama, misterios y no menos importante, waifus y husbandos. Este gozó de gran popularidad y sumado al éxito en venta de la novela visual y su secuela, que fue Fate Hollow Ataraxia, no tardaron en ampliar el mundo de Fate a novelas ligeras, a mangas, a otras novelas visuales y por supuesto más adaptaciones del anime. Dentro de todos esos productos pertenecientes a esta gran franquicia, se encuentra Fate Caelid Inner Prisma Ili, que es el anime que les quiero hablar, que está basado en el manga homónimo escrito por Hiroshi Hiroyama e ilustrado por Hideo Takenaka, que trata de una especie como de universo paralelo de Fate, donde nuestra protagonista, la pequeña Ilias Field von Einsberg, o Ilia para los panas, para los amigos, se convierte en una Mako Chojo, una chica mágica, de esos tipos Sailor Moon, o Magic Candy Rayer, o Madoka, y cuya misión será recolectar las 7 cartas de clases que contienen a los espíritus heroicos que antes les dije. Es una obra mucho más ligera que la original, tiene un gran toque de comedia, harto moe, que son como cosas tiernas, lindas, kawaii, no sé cómo definirlo el moe, pero es como eso. Tiene sus dosis de H, obviamente, y de Yuri, y por supuesto lolis dándose madrazos mágicos. Creo que todo eso es lo que les dije recién, es lo que lo convierte como en un placer culpable, que a veces me preguntaba por qué seguía viendo esto, pero igual no podía parar porque la historia igual es entretenida, uno disfruta bastante de los guiños y referencias que se le hacen al Fate original, y nunca está de más ver a aquellos personajes entrañables en situaciones tan disparatadas como esta. Y por supuesto ver al Chiro Badass no tiene precio, que se demoró 3 temporadas en salirse, pero igual, vale la pena. Y en fin, eso, no es un anime que recomiende, porque para entenderlo y disfrutarlo uno debe estar inmerso en lo que es como Fate, la franquicia. Así lo que sí recomiendo es si tienen ganas de verse envuelto por algo grande y si les interesó un poco de qué va la historia, adéntrense en la franquicia por el anime del 2006, que si bien algunos dicen que que no envejeció bien, siento que es disfrutable y una puerta de entrada a drogas más duras, como Fate Unlimited Blade Works y Fate Zero, ambos producidos por Ufotable, que es un estudio de animación que se caracteriza por sus animaciones de alta calidad. Y eso, quería hablar de esos dos animes. Igual mención Bueno, honrosa a Sao, que la Majo se va a desplayar en Sao, así que no lo quise tocar. Dragon Ball Super por razones Dragon Ball Super.
Es Dragon Igual Ball. igual había pensado hablar de High School of the Dead, pero en realidad no me siento culpable por haber visto eso porque es bueno, así que al Buena, yo final lo igual. deseché. Pero en todo caso, yo creo que Dragon Ball tampoco es placer culpable. Yo No, iba a Porque... hablar de Dragon Dragon Ball. Ball Super. Ah, Para mí Dragon Ball Z es bueno. Yo iba a O hablar de sea, si Dragon Ball bien Super. tiene sus pif y todo, pero Dragon Ball Super es ya, Dragon pero Ball Super. Eduardo nadie Ya. nos va a comentar. Así que ya te paso a ti la pelota, Eduardo. Hablando de Dragon Ball Super. Ah, puta. Eh, Oye, buena lista, Mati. Fate es una pasta que yo no quería entrar. La veo de lejos. Eh, Es que es una pasta brígida, en serio. sí. Y de eso, de hecho, el The Rising Shield Hero estaba pensando en verlo. Sí, es entretenido. Ya yo, bueno, primero tengo que definir qué es un placer culpable para mí. Y según yo, de los cuatro que estamos acá, yo soy el más culposo, o el que tiene el peor imagen. Mi definición de placer culpable parte de mi profesor de música del colegio, que él, en realidad a mí, en ese tiempo más que nada, igual todavía un poco, pero yo soy negado para el arte en general y me cargaba la música y tenía que elegir entre artes visuales o música y la música me cargaba menos, así que me metía en música. Y un profesor preguntó por qué el reggaetón era malo. Y cachai que todos salieron así como, no sé, pues, que hablan pura obscenidades, que son música repetitiva, etcétera. Y él les dijo que en realidad ninguna razón era válida, porque uno puede decir que una obra o un arte es malo técnicamente, o, o por ejemplo puede ser tirado para el lado como comercial, o que dentro de su rubro está mal ejecutado. En el caso del anime, por ejemplo, podría ser que, no sé, pues tenga mala gráfica, mal doblaje, pero en el fondo mismo, todas las obras son hechas para expresar algo y en ese sentido no pueden ser reprochables. Entonces, para mí, un placer culpable es una serie que técnicamente quizás ofrece poco, o, pero por sí, cada autor de cada una de las series quiso expresar algo y en ese sentido no los puedo reprochar, por así decirlo. Y por eso en ese sentido yo tampoco me reprocho, por ejemplo, ver Fairy Tail, porque me gusta en realidad. Pueden decir que no tiene lógica argumental o que quizás tiene demasiado fanservice, pero igual es una obra que se tiene que ver dentro de su contexto, dentro de su contemporaneidad, y aunque sí tenga cosas muy reprochables y por eso van a ser placeres culpables, eh, por así decirlo, tampoco me siento culpable al verla. Espero que se entienda el punto. Y voy a nombrar dos y me voy a referir tres. Eh, quisiera partir con dos series que son de las primeras que yo vi como anime y que no es que yo las haya buscado, las dos son ecchis, pero no es que yo las haya buscado así como quiero ver ecchi, y para el que no sepa, ecchi es animes que son subidos de tono, pero no llegan a ser explícitos, y generalmente el ecchi se considera series para hombres, o sea que tiene escenas de desnudos frecuentes de mujeres, etcétera, pero parciales o censuradas, por así decirlo. Y las series que voy a nombrar es Tolov y Nagasarete Airanto. Tolov es una serie bastante conocida en realidad, eh, que es del 2006. Y básicamente se trata de eh, un... Es típico en la serie Echi que los personajes tienen poco talento, son súper nada. Entonces, de un niño que está enamorado de una de las niñas más lindas de la escuela, y cuando se le va a declarar, le cae encima una mujer desnuda. Y que esa mujer desnuda era Lala, que es la princesa de un planeta eh, de otra región, y que cuando se le cae, él se declara. Entonces, al final, por una confusión, quedó como que él se declaró a Lala. Y el tema es que el padre y los otros pretendientes de la princesa van a intentar atacarlo y él se tiene que defender. Y, y en el sentido de que él no está enamorado de Lala, está enamorada de la otra niña, pero mientras pasa el tiempo se van a ir confundiendo sus sentimientos. En realidad nunca la terminé de ver. Yo la descargaba por el programa de Ares y porque ahí la encontré.
Y no, era entretenida, pero tampoco la alcanzaba a ver completa, tiene varias temporadas, pero eso, es como, no es recomendable, pero es buena. Y Nagasareta Iranto me pasó algo parecido. Tampoco tengo mucho recuerdo de la serie, pero también fue uno de mis primeros animes que vi y que igual la historia, me da risa porque las historias son súper estúpidas. Eh, Nagasareta Iranto se trata de un niño que se pelea con su padre y toma un barco para irse de viaje, se escapa de su casa. Y la cosa es que el barco cae en una tormenta y naufraga. Y el niño despierta en una isla y lo salva una mujer, pero está vestida con la ropa del Japón feudal. Y después se da cuenta que en la isla hay varias mujeres, pero no hay ningún hombre. Entonces, la historia gira en que en esa isla los hombres tenían una tradición de ir a pescar una vez al año y todos los hombres de la isla se metían al mar. Y justo en esa ocasión hubo un tsunami y mató a todos los hombres, entonces solo quedaron mujeres en la isla. Y la mayoría de esas mujeres eran pequeñas. Entonces, cuando él llega, todas ellas tienen como 18 años aproximados y nunca habían visto un hombre. Entonces, la serie trata de que como que todas las mujeres despiertan, no sé, su hormona, su capacidad innata, o sea, no su capacidad innata, sino como sus ganas de reproducirse. Así se expresa en la serie. Y lo acosan al tipo. Y igual se invierte en el sentido de que esa isla tiene como vegetales gigantes, animales gigantes, entonces la mujer es como súper fuerte, ¿cachai? Y como no había nadie, ellas hacían todo el trabajo, por así decirlo, fuerte. Entonces él llega con la pachorra de que es el hombre y que tiene que trabajar, y en realidad es súper inútil. Pero eso, tampoco me acuerdo de la serie ni nada. Y de las que sí, en mi top 3 tengo Kotetsu no Kanabaneri, pero más que nada porque más que es Placer Culpable, era una serie que le tenía mucha fe, que es del creador de Shingeki, y desde la segunda mitad del anime se echa a perder de una manera, pero espectacular. De verdad es uno de los animes que mejor parten y peor terminan que he visto en mi vida. Y su premisa rápidamente es de que hay como unos zombies en Japón, entonces las ciudades se fortificaron y la única conexión que hay son líneas de tren. Entonces hay unos trenes que tienen cañones y metralletas y cosas así. Y esos trenes se encargan de intercomunicar a las ciudades. Y la serie también se trata de un joven que está investigando eh, una arma, por ejemplo, para matar a estos seres. Y el tema es que por X razones lo muerde uno de estos zombies y él, por alguna razón, se amarra el cuello y se le corta el flujo sanguíneo y por así decirlo se corta la transmisión del virus. Entonces se vuelve mitad zombie, pero sigue conservando su humanidad. Y suena súper rancio, pero la premisa es bastante original en realidad, pero a la mitad de la serie comienza a caer en demasiados clichés, adelantan mucho el encuentro con el personaje malvado, por así decirlo, y en realidad pasa de ser de uno, de, entre comillas, de premisa original a uno de los finales más genéricos que he visto, y en realidad ni siquiera la terminé de disfrutar. Es buena, pero no es recomendable para nada. Mi top 2 es Dragon Ball Super. Y puse Dragon Ball Super porque todos conocemos la saga de Dragon Ball. Y yo no soy, por así decirlo, fanático de Dragon Ball. Crecí con Dragon Ball y me gusta. Vi Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Pero nunca la vi de corrido así como voy a ver Dragon Ball. Veía los capítulos sueltos de la tele. Y cuando salió Dragon Ball Super, ahí me puse a verlo del capítulo 1 y de verdad siento que fue más para sacar plata que por otra razón. Eh, bueno, Dragon Ball comienza después de la derrota de Majin Buu y, y en realidad Dragon Ball Super no ofrece nada bueno. O sea, las críticas que ya se le hacían a Dragon Ball es que los personajes principales se separaron mucho en poder de los personajes secundarios y esta entrega lo único que hace es aumentar esa diferencia y hacer a los personajes principales aún más poderosos y a los personajes secundarios aún más inútiles. Y meten a personajes que de verdad eran buenos como Gohan o Piccolo y los humillan o los rebajan a otro nivel. Aparte que tiran todos los poderes de la serie antigua y meten nuevo poder. Y las animaciones
son horribles. En los primeros capítulos fue una funa a Dragon Ball Super, porque de verdad era una ordinariez. Era una Super 5. ordinariez. Nivel Nanatsu. Es que fue demasiado. Peor que Nanatsu. Sí, fue más encima un shonen, que lo único que tiene que ofrecer son peleas bonitas y hace las peleas re penca. Y eso, en realidad lo seguí solo por nostalgia. Y lo único bueno de la serie fueron los últimos 4 o 3 capítulos, que es un torneo de la fuerza, que yo creo que el autor dijo, no se me ocurre nada, metamos a todos los personajes de la vida a pelear juntos. Y hasta esa oportunidad la desaprovechan, porque meten personajes con niveles muy dispares. Y aparte la ejecución es pésima, porque meten a un personaje, le dan una pelea donde gana, y después a la siguiente lo descalifican. Y se nota demasiado que meten a uno para que gane y el otro lo descalifican. Demasiado. Y lo único bueno es el final, que no lo voy a spoilear, pero ahí sí contrataron a alguien que animaba decente y estructuraron un poquito más el guión y no ocuparon las mismas escenas de pelea, que eso es lo otro, que es una serie de pelea. Y, por ejemplo, una imagen del opening donde salen peleando, ocupan la misma plantilla para distintos personajes en distintas peleas. Entonces, como que todas las peleas se parecen porque hacen los mismos movimientos. Así que no, mal. Y mi top one, que es mi mejor placer culpable, es Vigata HK, que como adivinarán, también es un ecchi. Y Vigata HK lo vi completo. Y ese sí me gusta así abiertamente, lo vi completo y lo recuerdo con cariño. También es de mis primeros animes que yo vi, y de hecho les voy a leer un par de críticas que tiene. Algunos dicen que es una prometedora serie, pero la mayoría de las críticas son como, es una serie racista y desagradable, o francamente insultante para las mujeres. Y eso básicamente. Muy funable, así como, si me voy a cambiar el nombre, mi nombre es Carol Dance, y voy a hablar de mi anime favorito. Vigata HK es una comedia romántica y ecchi, no tiene más aspiraciones. Se publicó en el 2005 por la editorial Suecia, o Suecia, no sé cómo se dice. Y eso. Tiene 12 capítulos, es cortita. Y la premisa, para que vean que es tan original como todas las de leche, es una niña que se llama Yamada, que es nuestra personaje principal. Y bueno, acá igual se destaca algo, que para ser un ecchi, la protagonista es una mujer, que no es algo tan frecuente, porque generalmente es un hombre inútil, pero acá es una mujer que no es inútil, tan inútil. Ya veréis Llamada, y ella es como súper popular, pero da esa imagen como de chica ruda, y como de que ya ha vivido varias cosas, en el sentido como que da la imagen de que una chica que ya ha estado en relaciones con hartos hombres, que es como experimentada. Y ella decide tener una meta, que es tener relaciones sexuales con 100 personas durante el colegio, antes de entrar a la universidad. Y en el fondo, ella es virgen, entonces no ha estado con nadie. Y elige a uno de sus compañeros de curso, que es como el más piolita, y la premisa básicamente se trata de que ella dice como, ya, yo soy bonita y popular, y este niño es terrible penca, así que le voy a ofrecer así como tener relaciones, y demás, que me dice que sí. Y el niño en realidad es como súper buena persona, entonces no lo logra. Y ella, como tampoco nunca ha tenido una relación, se aproxima de manera súper tonta o demasiado directa, y todo le sale mal, pero todo le sale mal. Y claro, al principio parte así como chistes de insinuación, escenas comprometedoras, como la típica cuando se cae encima del otro niño y el niño como que le agarra todo por equivocación, o que el niño va a su casa y como que, puede pasar cositas. Pero lo que me gustó de esta serie, sí, es de que la niña se va dando cuenta que en realidad las relaciones sexuales, igual es como tonto, pero hay que entender que yo la vi cuando tenía como 16 años, pero la niña se va dando cuenta que las relaciones sexuales no es lo más importante, y que lo que de verdad importa son los sentimientos, en el sentido de que la niña
en su afán de tener relaciones sexuales con él, de verdad se va enamorando y se da cuenta que en realidad hay que respetar los tiempos y como que lo va queriendo y se va formando y va pasando desde un ecchi, va pasando como más una serie de romance. Y igual es bonito Qué porque extraña transformación. sí, es cuático. Y sigue siendo ecchi, pero es un ecchi como explicable. Como que serían cosas que de verdad le pasaría a una pareja en ese sentido. No es como no es como una situación penca, sino que de verdad como que, por ejemplo, hay una escena donde van a un motel, ¿cachai? Y dentro de ese contexto se entiende la situación, no es una situación forzada, ¿cachai? Ella ya no lo hace como para obligarlo, sino que de verdad ellos empiezan a amarse y ella como que se lo quiere entregar, ¿cachai? No es como una... Va en ese sentido. Y la escena en el motel es muy buena porque nunca habían entrado, es que no, La cama. nunca habían entrado a un motel. Y ese motel giraba la cama, entonces tenía un botón. Y justo cuando van a tener relación, la niña aprieta el botón y la cama empieza a girar. Y el tipo se rompe una pata. Es muy buena escena. Y, Qué buena escena. y eso, en realidad la serie es genérica. Después meten a otra personaje que también como que se enamora del niño, pero es más como para sacarle celo a la llamada. Y al final de la serie, y voy a decirlo porque nadie va a ver esta serie, es el año nuevo en Japón y al final nunca tienen sexo, como que lo van a tener y se detienen. Y se dan cuenta que en realidad hay que seguir la relación paso a paso. Y van a estas casitas de Japón donde uno pone una moneda y puede pedir un deseo y piden que sean una pareja feliz y como que tengan mucho amor. Y juntan las manitas y salen fuegos artificiales y después se van a una cita. Y es como un bonito final, no sé, siento que igual para hacer un ecchi trata de dejar un Como mensaje. un Echi deconstruido. No sé. Sí, No sé. no, pero Es que bueno, no me acordaba del. es No me que acordaba del final. se va mucho por Pero la comedia. buena. Sí. No es muy explícito. Y las situaciones de verdad le podría pasar a una pareja donde los dos son inexperimentados. Como que si quieren ver Bueno. un ecchi, veanlo, es bueno. Sí, es bueno, es entretenido. Yo lo recuerdo con. No, como que lo había olvidado su existencia hasta que lo nombraste, pero es bueno. Sobre todo el capítulo del motel. Ay, qué muy bueno. Es que es muy buena esa parte. Hay otra etapa, es que la tipa igual es súper pervertida. Entonces, van a un templo budista ¿Verdad? y hay un monje que está tratando de alcanzar la iluminación y no puede. Y la tipa empieza a imaginar cosas pervertidas y llega a un nivel tan alto de perversión que llega a la iluminación. Entonces empieza a brillar, así todos los monjes lo empiezan a alabar. ¿Ella? Sí, ella. ¿Qué? ¿Qué? Es muy buen anime. Hoy sí, entretenido. Es bueno. Un Echi recomendable. Sí, es recomendable. Yo me la Sí, juego. no sé. Ah, bien. Pero no la he vuelto a ver, ¿cierto? No, la vi hace años, pero Es que igual la vi cuando estaba como 15, 16 años, entonces yo me acuerdo como que era entretenido, y todo, pero quizás ahora, si lo viera ahora, quizás no pensaría lo mismo, no sé. sí, pues igual. Pero es entretenido. El beso francés. Ya le doy el Eh, paso a la majo. Oye, pero primero, Eduardo, quería señalar algo de que Cabaneri no es del mismo autor de Shingeki, es el mismo estudio de animación, pero Ah, no yo es el pensé que era autor. el mismo. Yo No, había, pues del estudio de Wit Studio. es que yo había Y leído. de hecho le fue. Dale, dale. No, que de hecho le fue súper bien con Cabaneri a Wit Studio, por eso igual decidieron dejar a Shingeki como para otro, porque se dieron cuenta que podían hacer como sus propias historias y que le iba a ir bien igual, en vez de animar un manga como tan difícil de animar como era Shingeki. Ah, Mm, es que yo, dato bueno, interesante. le fallé. Pero eso, en realidad yo nunca había escuchado que Isayama estaba metido ahí, pues no sé, Ah, habría que pero es que buscar. mira, acá sale. Puede ser esto. Es que el animador de Shingeki fue el Tetsuro Araki. Dice Ah, que fue el sí, porque, director de anime. Ah, ahí está, el mismo director. eso, sí, pues, sí, es del mismo estudio, pues.
Claro. Y se nota, pues sí, de hecho es súper... Se nota la mano de Shingeki ahí. O sea, por lo menos de gráfico es muy parecido. Sí, pues. Tiene Y buena animación ese anime. sí tiene buena animación. Y la historia al final, al principio igual No es como... parecida, pues como una humanidad que se enfrenta a algo que no conoce, Sí, fortificado. y que los Buena quiere instancia, matar a todos también. buena Quiere instancia. hacer Tatakae. Sí, sí. Bueno, ya, entonces me toca. Dale, Majo. Yo Te toca. preparé uno en verdad porque mi repertorio no es tan grande y todos los que he visto, la mayoría fueron recomendados, entonces nunca me he aventurado tanto a ver un anime por mi cuenta. Hace poco que empecé a aventurarme, entonces no tengo un repertorio tan culposo en mi lista. Así que bueno, el Mati ya avisó anteriormente que voy a hablar de SAO, que es la abreviación de Sword Art Online, que también es un isekai. Ahí como dijo el Mati, el isekai se trata básicamente de un personaje que interactúa en un mundo alternativo al suyo. Y eh, eh, ¿por qué SAO lo considero un placer culpable? Que primero, placer culpable para mí es parecido más que nada a la definición de Lebardo, que es una serie que dentro de su género no tiene tan buena ejecución como uno esperaría dentro de su contexto, pero que aún así te gusta. Y ese sería el caso de Sword Art Online, que para los que no conocen de anime, este es una serie bastante controvertida. Ahí tiene gente que la odia, gente que la ama. No deja indiferente a nadie. Ya les voy a ir comentando por qué creo yo que se generó esta disputa dentro del mundo otaku. Hablando un poco de la reseña de SAO, esta se considera una novela ligera que fue escrita por Reki Kawahara y tiene una peculiaridad, que la novela ligera se publicó el 2009, pero en realidad esta se creó el 2001. Y se creó, ¿por qué? Porque Reki Kawahara, cuando tenía unos 28, 29 años, por allá del 2001, 2002, quería participar en un evento, en un concurso de novelas ligeras, que si ganaba, se podía publicar la novela ligera del ganador. Y él empezó a escribir SAO. Pero a medida que le iba escribiendo, se pasó de las palabras límite para poder participar de este concurso. Así que finalmente decantó, no participó, pero sí siguió escribiendo su novela y la publicó en internet como una novela web, una web novel, como le dicen los gringos. Y fue el 2001-2002 que hizo su primer arco de esa novela web. Y ya a medida que iba pasando los años, el 2004 terminó de publicar otro arco, el 2008 terminó de publicar Alicization, que es el que se está animando actualmente. Y todavía está publicando otros arcos posteriores a Alicization. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque este personaje que es Reki Kawahara, el 2000, ¿cuándo fue? El 2008, volvió a participar en estos concursos donde si ganabas te publicaban la novela y esta vez ganó, pero no con SAO, sino que él escribió Axel World, no sé si se dice así, si alguien lo sabe que me diga, que también es un mundo isekai. Y ahí ya ganó harta popularidad y en base a que ya se transformó en un autor publicado oficialmente, decidió retomar SAO y lo borró de su página web y lo empezó a publicar como una novela ligera. Y fue tanta la popularidad, bueno, que ya tenía de antes por la novela web, que ahora con la novela ligera aumentó aún más su popularidad, que el 2012 se creó la primera animación de esta novela ligera, que el primer anime, el que es más conocido también. ¿Y de qué trata básicamente todos sus arcos? No voy a hablar de un arco en particular,
todos tratan de la tecnología de realidad virtual y el efecto que tiene esta en la vida de las personas. Ahora, igual es una idea interesante, pero la ejecución no es tan adecuada como uno esperaría. La historia se desarrolla en el año 2022 y ahí ya rescatar un detalle importantísimo, creo yo, que Ricky Kawahara igual fue un visionario de su tiempo. Imagínense que Sao lo escribió en el 2001, ambientado en el 2022, pero en el 2001, ¿cuántos videojuegos multijugador masivo en línea existían? Como era muy pionero en el área. Y las referencias que tenían tampoco estaban tan desarrolladas para lo que hizo de Sao, que hoy en día lo notamos como súper normal, pero en verdad no existía cuando le escribió la novela. Ahora, hablando de los puntos positivos y negativos de esta novela que trata de la realidad virtual y del efecto de las personas, primero los positivos, voy a comenzar, que es un poco la animación, no es así espectacular la animación del anime, pero es bastante aceptable. No cae en malos ratos como Nanatsu, o no es tan bacán como Kimetsu, pero es aceptable su animación. Al principio se puede considerar como un punto positivo la diversidad de personajes que muestra a lo largo de la serie, pero a la vez negativo porque no le da un desarrollo a estos personajes como uno esperaría. Y lo otro positivo son los distintos escenarios y arcos con temáticas que giran en torno a lo original, que ya les mencioné que son varios arcos que creó el autor. Arcos son como temporadas, por decirlo así. Una temporada que trata de un tema, después la misma serie se va a otra temporada, pero que trata de otro tema, pero siguiendo una misma línea. Y lo otro positivo que destaco es la música, que tiene varios openings que yo creo que ya son clásicos. Y ahora, ya yendo a lo negativo, porque lo considero un placer culpable, es primero y lo más importante, por su protagonista, el punto negativo más fuerte que tiene el anime, que su protagonista es Kirito, que él básicamente es un nerd, un ñoño antisocial, que antes de que existiera la realidad virtual en su mundo, era un solitario que se dedicaba a jugar, era antisocial por decirlo así. Hasta que niño. llegó sí, claro, hasta que llegó este tema de la realidad virtual y él la aprobó y ahí fue conociendo gente y su mundo empezó a abrirse a través de un jueguito. No voy a hablar de la serie, como ya dije antes, por si alguien no la ha visto y la quiere ver. En cuanto al tema negativo, es Kirito. ¿Por qué? Porque la serie se centra mucho en este personaje, a tal punto que pareciera un shonen genérico en el que todo gira en torno al personaje y no le da un desarrollo adecuado a otros que tenían mucho potencial de ser desarrollados. Lo otro negativo que consideré es el harem, pero en verdad no sé si decir que sea negativo porque cuando empecé a buscar de Isekai me di cuenta que igual el concepto de harem era bastante común dentro de este género. Entonces, no sé si sea un punto negativo realmente. Yo creo que mucha gente lo considera negativo porque Sao, para la gente que no ha visto anime, trascendió su género Isekai. Mucha gente que no ve Isekai vio Sao, entonces se llevaron la sorpresa del harem y no les gustó claramente, terminaron odiándolo por el harem. Y igual es aceptable, sí, igual incomoda un poco de que una niña que conoce por primera vez a Kirito se enamore instantáneamente de él. Pero dentro de la temática Isekai es aceptable, por decirlo así. Otra parte negativa son los bajones narrativos que presenta la serie, que aquí ya voy a entrar en lo que les mencionaba anteriormente, que esta serie en un inicio nunca fue pensada en animarse ni en que fuera una novela ligera. Entonces el autor nunca se preocupó de llenar esos vacíos argumentales, sino que su novela web la construyó tal como se le venía a la cabeza, nunca pensó mucho al respecto.
Y cuando ya tuvo la oportunidad de hacerla famosa, estaba contra el tiempo. La gente le gustaba mucho Sao, empezaron a publicarse todas sus novelas, después empezó a publicarse el anime. Y ahí ya, yo creo que cuando vio el anime se dio cuenta de todos esos vacíos argumentales narrativos que presenta la serie. Y el autor quiso arreglar eso con una serie de spin-off que son novelas ligeras, que se llama Sao Progressive, que abarcan más que nada la primera temporada, en la cual va llenando los huecos argumentales que presenta esta. Y no la he leído, pero también sí leí críticas que dicen que mejora bastante la calidad de la serie con la agregación de estas novelas. Eso en cuanto a lo negativo. Ahora, porque también siento que sigue siendo un placer culpable y que de hecho yo recomendaría que vieran Sao a gente que no ha visto anime, porque siento que es un anime que tiene un buen acercamiento para adentrarse a este mundo. Tiene muchos errores, claramente, como he mencionado, pero sigue teniendo entretención, que al final es lo que uno espera. A menos que seas adepto del Isekai y esperes que sea un juego de realidad virtual y esperas que haya peleas contra algún guerrero o contra algún jefe. Pero Sao no es tan así. Sao trata más de la realidad virtual y el efecto que tiene en las personas. De hecho, cada arco se podría considerar una temática al respecto de la realidad virtual. Por ejemplo, en la primera temporada o arco, hablan de la muerte dentro de la realidad virtual, que se considera muerte en la vida real. En cambio, en los otros arcos pues, hablan de las falsas realidades, cuando alguien empieza a confundir la realidad de lo falso. O en otras, ¿qué haría la realidad virtual en manos equivocadas? ¿O qué haría en buenas manos? Y ya en el último arco que se está animando, que bueno, no es el último, pero es el que se está animando actualmente, ya tocan un tema muchísimo más profundo que son las inteligencias artificiales. Y si es que estas se pueden considerar personas. ¿Y cómo crean estas inteligencias artificiales? A través de la clonación de humanos. O sea, no clonan humanos físicamente, sino que clonan sus mentes. Y ahí, si uno lo ve desde esa parte, igual es bastante interesante lo que aborda Sao. Tiene muchas partes en todos los arcos que son bastante interesantes de ver en cuanto a la ética que genera este debate. Pero cae rotundamente cuando uno ve la narrativa, ve el poco desarrollo de personajes, ve el harem, que en verdad eso es lo que se enfoca a la mayoría de las personas. Y que están en todo su derecho de odiarlo de esa forma. Porque sí son bastante hoyos que tiene la serie. Pero aún así me gusta, encuentro que es entretenida, están bien animadas. Y eso. Quisiera hacer una mención honrosa. No preparé nada al respecto de ese anime, pero siento que lo quiero reivindicar, porque ya hablamos de él en otros episodios, que es Firefox. Oh, Ya, además, lo que te quiero decir. No, pero no voy a mencionar nada de No, pero al respecto, si no lo preparé. Que Firefox, escuché más que nada lo que dijo Mati, que lo dropeó como por el fanservice y bla, bla, bla. Pero igual me llamó la atención. Lo empecé a ver, caché que igual era como un shonen genérico, pero de repente, no sé qué pasó, que empezó a volverse más interesante de lo que esperé. Y igual tiene harto fanservice, no lo voy a negar. Y bueno, también como dijo la Maca en otro episodio, también tiene un episodio especial de fanservice para mujeres, como fanservice inverso. Y eso. No quiero que lo dropen, véanlo hasta el final. Si es que alguien está interesado en verlo. ya viste ese Se va a capítulo. llevar una buena sorpresa. Sí, ya lo vi. ¿Cómo tan rápido? es la Majo. Sí, la majo. Poder. Es como el escáner del anime, Tamajo, de la vida real. Sí, es verdad. Oye, ¿puedo decir algo de eso? ¿O te toca, o te quedan cosas todavía, Majo? No, eso básicamente. Es que sobre Sao, ¿Qué quieres decir?
pues yo vi justamente las 2 primeras temporadas. Y yo no sé si recomendarlo a la gente que está comenzando con el anime. Porque a mí en general, yo veo series con harem o veo series con cero lógica, pero a mí Sao me pateó, de verdad me pateó. Siendo que yo soy bien con bajos estándares como para ver Fairy Tail completa y leer el manga. Pero de verdad Sao me pateó, porque yo que juego hartos juegos en línea, siento que Sao en el anime enfocó bien los primeros 2 capítulos y después como que botó el tema del juego. Como que sentí Ah, sí, que igual harta gente que ve Isekai por el tema de los videojuegos también dropeó Sao al principio por el tema de que ellos querían ver videojuegos y Sao no fue lo que le entregó realmente en esa ocasión. sí, más encima después era como, voy caminando, capítulo 3 me encuentro una Loli, capítulo 4 la Loli se enamora y se une a mi banda, capítulo 5 encuentro a una Sundre, capítulo 6 la Sundre se enamora y se une a mi banda. Y el último capítulo era, me encuentro con un jefe muy brígido, pero descubrí que yo también soy más brígido todavía. Fin, Que tiene 2 espadas. tenía 2 espadas, sí, el poder de tener 2 espadas. Bien. Que yo creo que ese es el punto negativo, o sea, hablando, tiene hartos puntos negativos, pero yo creo que como el más chocante es el protagonista, yo creo. Porque casi todas las series tienen sus pifias o sus cosas narrativas que uno podría esperar que fueran de otra forma, pero el protagonista es como el que lleva la historia, pues. Entonces como que uno pone mucha responsabilidad en el protagonista y siento que no da el peso para la historia. El Kirito. Es O sea, muy genérico, es muy chetado. es que el Es Kirito no muy. tiene un tema de introspección como uno esperaría de personaje protagonista, No. en el que, Es- no sé, tiene un trauma como matar a alguien y sí, lo que uno esperaría es que tuviera un momento de reflexión en el que sí. dijera, oh, maté a una persona. No, pero Eh, no necesariamente tiene que ser un personaje como, no sé, según yo, igual hay buenos protagonistas que no se van tan en la volada profunda, no sé, Gon o el mismo Goku, pero igual funcionan dentro de su historia, porque como que Por último, logran llevarla bien, Kirito. pero Kirito no. Es que cuando sacáis Kirito se pone buena la serie, si esa es la cuestión. No, pero es que mira, yo encuentro que el Mati tiene razón en eso del personaje, porque de hecho yo lo vi también con otra persona, y me acuerdo que lo vi, bueno, con mi pololo, y él también le cargó tanto Kirito que tampoco quiso terminar de verlo. Yo lo terminé de ver sola, pero él le pateó tanto como era el personaje principal que también no quise seguir viéndolo. Así que sí creo que es un punto importante, pero a mí me molestaron otras cosas aparte de eso, obviamente. Una cosa que me molestó harto, que no sé si mucha puede ser spoiler, pero cómo termina como el primer arco, que era el que según yo tenía más potencial de lo que yo vi, porque yo vi las primeras 2 temporadas, como que parte con una premisa como interesante de la razón de por qué el tipo lo encerró en ese juego, como que parecía que había algo importante tras de eso. Y en el último capítulo de ese arco, el loco dice, se me olvidó, ya no me acuerdo. Me dio una rabia, es que a mí eso por eso mencioné igual que fue escrito como una Básica. novela web, entonces el escritor tenía cero experiencia, tampoco se preocupó de llenar esos vacíos porque no tenía ninguna editorial que estuviese detrás de él. Entonces, yo creo que ahí fue error también de las editoriales que aceptaron publicar su novela, de que no le dijeron, oye, arregla esto, tipo, y se la publicaron nomás. Como publicáis esta ordinaria. Pero Mob Claro. Psycho partió como un webcomic, Ah, pero es que Mob Psycho es bueno. pero sí, partió así como super rancio, porque el tipo lo dibujaba con Paint. era muy Pero Bien feo, buena. muy feo. One Punch Man igual, pues. Bueno, si es del mismo autor, pues. También, tipo. Pero por ejemplo, el Tate no Yucha igual inició como un webcomic, pues, y siento que como que lo llevaron bastante bien después, pues. Según yo el tema es que es un Gary Stu. Kirito es un Gary Stu así, pero definido de Sí, reglas. Sí. Ya sigamos. Bueno, esa es igual la dije que cosa, era pues. su mayor punto negativo, el hecho de ser protagonista. Y bueno, ya hablando un poco más de Sao antes de terminar, que me acordé ahora, que también mucha gente yo creo que odia a Sao, y igual acepto que lo odian por eso, es el tema de su romance. Eh, Tenían una personaje femenina coprotagonista que era igual de fuerte que el protagonista, o incluso más.
Sí. Pero cuando se enamoraron, bajó rotundamente su calidad como personaje. Empezó a cocinar. Como No, de que verdad empieza a era cocinar. era más la damisela en peligro que la personaje protagonista que conocíamos. Entonces, mucha gente lo dejó por eso igual. Que igual se entiende que fue culpa también del autor. Ahí ya no recae mucho en Kirito. Sino el autor que no desarrolló estos personajes como uno hubiese querido, o ya a él tampoco se le ocurrió. Es una gran falla que tuvo. Yes. Es que igual son como personajes que giran en torno a Kirito, pues esa es la cosa. Que Kirito es bacán, ellos tienen que quererlo por ser Kirito y como que Kirito es el que tiene que brillar en el fondo, esa es la cosa. Claro, es lo que hizo el No personaje. ellas. Sí, pues, entonces, eso, veía a alguien súper bacán y después, como está con Kirito, ya, pues, Kirito es el que tiene que matar a todos, Kirito es el que tiene que hacer esto, Kirito acá, Kirito allá. Y aparte que tienen unos amigos más inútiles, como el Klein y eso. Pues según yo, Klein Que igual son, tenía potencial, a mí me caía bien Klein. lo desaprovecharon. Sí, es que según yo están hechos para que Kirito sea bacán nomás, porque es como que el loco igual le pone, pero pierde nomás. Y Kirito tiene que llegar y salvarlo y llegar y matarlo a todos, porque es Kirito. Y que esa es la cosa, siento que son personajes como hechos para Kirito, no hechos para la historia, Sí. sino hechos para Kirito. El arco que yo rescato es el que no aparece Kirito, que es como los últimos como 5 capítulos de la primera temporada, y le dan un momento a Asuna. Y una historia como aparte, como con... El Mother Rosario. Sí, yo esa parte igual la es encontré muy buena, entretenida. Y justo fue porque no estaba Kirito. Igual Sí, es bueno, curioso, y ahora pasa lo mismo. Po, igual es curioso porque, eso, porque Mother Rosario fue el arco previo a Alicization, y esos dos arcos se nota que el autor, el Reiki Kawahara, mejoró un poco su narrativa. En Alicization ya se nota bastante más, pero igual sigue cayendo en esos baches que siempre cae, sí. pero en menor grado. Y la serie Sí, pero mejora igual en el rotundamente Alicization- porque no está Kirito. No, pero igual al menos en la primera parte como de Alicization, como que igual quiere darle como más trasfondo a Kirito, como que lo empieza a desarrollar más. Oye, Y después igual lo saca. podcast de Sao. Vean Sao, es bueno. Recomendado. Después de putearlo todo el rato, pero... O sea, Miren lo que genera Sao, esto genera Sao. claro, Si o he quieren odiado o he conversar de amado. algo, pueden ver Sao. A pesar de que sea, porque es malo técnicamente, pero igual tiene lo suyo. Como por algo Sí, igual es tiene entretenido. sus fans. Esa es la idea de este. Y por algo sigue vigente, pues, Sí. es viejo Sao, pues, y lo siguen adaptando y gana y genera harta plata, pues. Esa es la cosa también. Fue el Shingeki de su época. Claro, también. Porque me acuerdo que en un año fue como, todo un año así fue como, Shingeki así, todos con Tataka y sí, Sasage yo. y- Y al otro año así todos con Sao, Sao y... Todos con Sao, y todos haciendo cosplay de Kirito y todo. Sí, Yo creo que igual Sao ayudó un poco al auge de los Isekai, pues. ese es como el primero que yo me Yo acuerdo creo. que así como, y se cae así como... Mm. Bueno, Ya, le doy el pase a la maca para no hacer un capítulo de Sao. Especial Sao. Se viene el especial Sao. Bueno, lo mío es como, lo defino como simplemente que no los encuentro para nada malos, pero que también no son obra maestra y tampoco a lo mejor dentro de su género. Como, no sé, parece creo que lo que dijo el Mati, no sé. Ya, primero es Ouran High School Host Club, que Oh, es como un pero ese clásico. fue. Es un clásico es como comedia con algo de romance. Bueno, se supone que es un harem inverso, pero no hay tanto romance como quisiera. Mira, como la parte positiva es que los personajes son bacanes, son como queribles, son como que en el mismo anime se ríen de los estereotipos de los personajes. Y son chistosos, a mí todos como que me caen bien. Obviamente amo más que nada a los gemelos que son Hikaru y Kaoru. Pero, Ya me le hice todo. no, esa parte no tanto, pero me gustan cómo son de verdad sus personalidades.
Ya, bueno, y la historia igual es entretenida, pero evoluciona poco. Como que hay muy poco cambio entre las relaciones. Como que hay momentos como que son como de pequeños cambios y se valoran, pero igual es poco. Entonces, más allá de que es un clásico y que es entretenido, como que cumple su función, pero dentro de su género, no sé si es porque después vinieron mejores o qué, pero no creo que destaque mucho en cuanto a calidad. Así que eso, o sea, yo sigo pensando como que cuando de repente estoy, no sé, como con ansiedad, así, o medio triste, ver escenas de eso como que me relaja. Es como una cosa muy liviana, entretenida, da risa. Así que eso, pero hay mejores. Yo creo que hay gente que me va a odiar porque como es un clásico, pero bueno, pero igual me sigue gustando. Ya, el siguiente era lo que él mencionó, la Majo, que es Enen no Chobutai o Fire Force, que es un poco lo que dijo la Majo, o sea, que yo encontré que la idea era buena como la premisa, pero la ejecución no fue tan buena. Ya como las cosas positivas, me gusta la animación bastante. Encuentro que, por ejemplo, la animación del primer ending, encuentro que el estilo de dibujo es hermoso. Yo siempre miraba ese ending porque visualmente era placer visual, todo, así que nunca, bueno, yo No, nunca... a mí me da como cringe ese ending. No, O sea, me gustaba, solo que sí. encontraba como raro un fanservice de monjas. Ah, no, pero es que sí, la primera escena es innecesaria, pero el estilo del dibujo me gusta. Y es que en verdad es eso, como el estilo del dibujo, porque cuenta como una historia, pero a mí lo que me gustaba era cómo estaba dibujado. No, Así sí, que, es bacán, sí, es verdad. bueno, y ahí tiene canciones buenas, encuentro que a mí por lo menos todas las canciones me han gustado, los openings y los endings, y de hecho el cambio del segundo opening es súper brusco, pero igual es bueno, como que yo creo que hay gente como que no le gustó porque era demasiado distinto, pero a mí sí me gustó. Eh, es bacán que como que experimenten, porque, por ejemplo, yo podría decir que en verdad, por ejemplo, en general los shonen tienen openings todos muy parecidos. Siempre que lo van cambiando, siempre son el mismo estilo, pero este encuentro que en ese sentido se arriesga un poquito más. También obviamente hay personajes que son bastante queribles, por ejemplo, a mí me gusta mucho Maki, y me da lata que siento que le pasa un poco lo que contaba la Majo con Akane, que ella también es una personaje súper fuerte, bacán, pero ella igual sufre harto por no ser como femenina, como se espera de las mujeres en Japón. Entonces ella como que igual sufre por eso. Y me da lata que hasta el día de hoy, pensando que en Akane era como una época ya que fue hace varios años, y en el actual no ha cambiado mucho. Entonces eso me da un poco de lata. También, bueno, hay otros personajes que son interesantes. Por ejemplo, me gusta harto Benimaru, que es uno de los, no me acuerdo cuál compañía es, pero es uno de los jefes de compañías de Homero. Pero la cosa es que no logra salir como de los estereotipos del shonen. Como que siento que no hay algo que lo haga como destacar en su mismo género. Y su protagonista, aunque obviamente a mí no me cae para nada mal, pero no tampoco encuentro que sea muy especial. Como que obviamente uno a veces, como por su historia, obviamente que logra sentir empatía por él, pero como que igual hay cosas que no, como que tú sentís, no sé, como que siento que no calzan bien, como que siento que tiene como fallas narrativas. Entonces no sé si a lo mejor no está bien adaptado del manga, porque como el manga yo no lo he leído, no voy a hablar, no voy a juzgar eso, pero no sé si no está tan bien adaptado, pero hay como algunas fallas como en la forma de contar la historia, siento. Y obviamente, yo creo que los puntos más negativos es el fanservice de Tamaki. Como que yo creo que en realidad es el punto más fuerte de lo negativo. Pero, pero eso sería como que lo encuentro entretenido. De hecho, voy al día, lo sigo viendo, aunque no sea mucho de dropear animes, este lo sigo viendo por gusto, no por obligación, pues si no lo hubiera dejado en una temporada. Pero la historia igual como que siguen poniendo cosas que la hacen
interesante, que te den ganas de seguir viéndola, aunque tenga sus fallas en la forma de ejecutarla, pero igual como que queréis seguir viendo la historia. Y eso me gusta porque este estudio tiene su sello en la forma de animarlos, como los dibujos. No sé, me gusta eso en cuanto a la animación. Ya, y eso sería en cuanto a Fire Force. Ya, y yo iba a hablar un poquito de lo que me pasaba con Boku no Hero, porque yo siento que es como similar con lo que pasa con Nen no Chobutai. Entonces, no sé si mejor hablar un otro capítulo como más de esto, porque si no se va a alargar mucho, como hablamos de Estado, porque igual siento que tiene hartas cosas que decir, como de cosas buenas y malas. Así que voy a decir un tercero como porque ya el Eduardo se expuso y dijo todos los animes que eran y todo, entonces ya que él, antes de empezar este capítulo, me dijo, que me retó, me gritó. Así que voy a hablar del único yaoi que he visto. Primero, ya voy a decir que es un yaoi, que es un anime que trata de una relación amorosa entre dos hombres. Y bueno, también le quiero decir la diferencia entre un yaoi y un shonen ai, que la diferencia es que el shonen ai solamente se centra en el romance entre los dos personajes, o sea, es como solamente la parte romántica, pero no hay como relaciones sexuales, nada, no se mete en esa parte, solamente en lo romántico. En cambio, en el yaoi sí hay. No significa que sea el centro, a veces sí lo es, yo creo, porque existen mucho y sé que muchas veces es solamente eso, pero en el que yo vi no era solo eso, pero estaba incluido y frecuente en el fondo. Y antes también yo quiero decir que yo creo que la razón por la que es mal mirado y porque yo podría decir que es un placer culpable, de verdad, y yo creo que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que en parte es por homofobia. Porque yo entiendo que a personas no les guste y que no tengan interés en verlo y en verlo si no te llama la atención, es como, por ejemplo, a mí no me gusta el isekai, no me llama la atención, no voy a ver más, o sea, eso se entiende. Pero el hecho de que la gente lo critique y que lo vea como algo sucio instantáneamente porque sea entre dos hombres y yo no sea, por ejemplo, un hombre gay y que lo encuentre como bueno, o sea, el tiro como que siento que es en parte por homofobia. Entonces, eso como que yo creo que es en parte la razón por la que podría decir que es un placer culpable, porque me siento juzgada. Oh. Sí. Pero en mí, que produce exactamente lo mismo que cuando veo chollos o parejas como heterosexuales normales, como que me produce la misma emoción cuando ocurren escenas como románticas, como que yo veo un chollo y me pongo así como a gritar, y lo mismo con los shonen ai, por ejemplo. Entonces, por lo mismo, al mismo tiempo para mí no es culpable, pero sí me siento culpable al hablarlo, ¿cachai? Pero es, yo creo, como lo decía, como la visión que tiene la sociedad todavía. Y obviamente porque yo creo que mucha gente no lo ha visto, o ha visto escenas de que no son los que yo recomendaría, por ejemplo. Porque obviamente van a ver de varios tipos, o sea, como que ya hoy siento que igual es un término amplio que puede incluir distintos subgéneros. Bueno, entonces lo que yo sí quiero decir y reprocho en cuanto a los yaois que yo sé que existen, pero que yo no he visto, es la existencia de varias veces que ocurren como violaciones. Eso yo sé que existe y lo he escuchado, lo he leído, pero yo no lo he visto, pero sé que es así. Y al tiro dejar claro que eso es una posibilidad del yaoi y que yo obviamente encuentro que ese es un límite que yo nunca voy a aceptar, porque yo nunca voy a encontrar que eso es pasable. Menos mal en el que voy a comentarles no ocurre. Bueno, ya, el anime que voy a hablar se llama Dakaretai Otoko It ni Odorasate y más. ¿Qué? Bueno. Bueno. Ya, bueno, este anime trata de dos hombres que son actores y obviamente ya son profesionales
y que, bueno, en su ámbito de fama, como de las revistas que hablan de como los tabloides, así como de farándula, hay una revista que todos los años hace como la elección del el hombre masculino del año, como dentro de los actores, así, o dentro de la farándula en general, como en Japón. Y todos los años, así como ya no sé por cuántos años siguió, ya no me acuerdo, ganaba un actor que era muy seco y con mucha experiencia que se llamaba Takato. Pero la cosa es que el de ese año, el de este año, ¿cómo decirle? Gana como otro actor que es nuevo, como que no tiene ninguna experiencia, pero que es como la nueva revelación y ganó él. Entonces, obviamente, al otro que tenía como experiencia y que igual así mismo se encuentra mino y todo, como que se quiere mucho, le da mucha rabia. Entonces, resulta que finalmente él como que internamente lo odia, pero no lo conoce, como que lo ha visto nomás. Pero resulta que al final les toca como actuar en la misma serie. Entonces empiezan a grabar y se dan cuenta como que el otro le tiene ganas. Eso en resumen. Pero una premisa muy importante en el Joey y que muy frecuente es que como que no son gay antes, como que ellos es como que podría decirse que son como pansexuales, como que antes había gustado hombres, pero se conocen y como que su como conexión es tan mágica que se gustan. Eso es como que es muy frecuente. Entonces, como que salen del closet ahí. Pero, o sea, es que no, porque nunca no le gustaba el hombre antes. Le gusta ese hombre. No, nada, nunca nada. No, ellos se cuestionan mucho, de hecho muchos como partes como que se cuestionan porque dicen, y como que dicen como, oye, soy gay, ¿qué onda? Porque no, de verdad que antes no. What the fuck. Ya. Entonces, pero antes habían tenido relaciones con chicas, pues, ¿no? O tampoco eran algunas veces sí, otras veces no. Quizás son como vistos. Claro, es que sí, o sea, al final eso queda como así, como que son bi, o los que nunca han estado antes con nadie, descubren que son gays, o sea, eso puede ser, o sea, como que no, pero en general, como que siempre son su primera relación, como la mayoría de las veces, no siempre, pero es como lo típico. Entonces, y en esta serie ocurre como lo mismo, pues, o sea, al final, la cosa es que a alguno de ellos le gustaba de antes, al que era como el que era nuevo en el área, pero él es como súper como seductor, y el otro, como que es lo que ocurre en la serie, es como el otro logra conquistarlo, porque el otro al principio se resiste, obviamente, porque dice que no es gay, que más encima le tenía mala por lo que le ganó y todo, pero resulta que después, obviamente, la historia transcurre y es como se van enamorando. Eso suena interesante igual. Lo recomiendo. Sí. Desde el primer capítulo ya hay escenas obviamente sexuales, pero obviamente no es hentai, entonces no es como completamente explícito, pero creo que es más explícito que tal vez un ecchi. No sé, tampoco he visto echis, entonces no sé qué tanto. Pero sí hay, o sea, eso desde el primer capítulo, lo advierto. Pero porque por si lo quieren ver, que lo vean solos Sí, o encerrados. En cuarentena. Así en el living, así en la tele de la familia. Ya, bueno, finalmente no tiene una historia compleja, así como que yo diga como que, oh, ya es la historia de romance mejor que yo he visto en mi vida. La verdad, es entretenido, es como, siento que cumples como el cometido, como que no es más, igual no tengo mucho como para comparar, porque como te he dicho, he visto un ya hoy, y para mí el estándar como de relaciones como entre hombres es Given, que es un shonen ai, y para mí eso no es para nada un placer culpable, o sea, yo lo diría, gritaría a los cuatro vientos que me gusta Given, no eso no me produce nada, sí, lo saben, todos lo saben. Porque sí, porque tiene una buena historia, los personajes, tiene música, o sea, todo está bien hecho, encuentro, o sea, no diría que por eso no lo digo dentro de mi anime favorito, porque no encuentro que sea la obra maestra de obra maestra de todos los animes, pero dentro muy bueno. Y así que eso para nada placer culpable. Y eso sería, en resumen,
para terminar. Así que eso. Bueno, Y mis menciones honrosas ya son 2 nomás. Bueno, aparte de Boku no Hero, otro que es Sure Sure Children, que es como de romance, y son varias historias de muchos personajes como que son parejitas y son historias cortas, pero como, no sé cómo explicarlo, pero es como tierno, como que es como cuando queréis ver algo light y tierno y entretenido, eso se puede ver. Y el otro es Tatsuriku no Tenchi, que es Angel of the Dead, que es un anime que salió el año antepasado, que es de como pseudo horror, pero yo no lo calificaría como horror realmente, es como más dark en su estilo, pero no así como horror. Así ya no voy a hacer una descripción más amplia, pero eso. Oye, Maca, ¿cuál fue el primero mención honrosa que nombraste? Sure Sure Children. Ah, no, pensé que era otro, ya. Oye, yo quería decir 3 cositas, o sea, 2, no, 3 cosas. No, es que primero yo hablé dije, en una parte de los que yo hablé dije algo de Yuri, y en realidad no definí lo que era el Yuri. El Yuri es como lo opuesto al yaoi, que son las relaciones entre mujeres. Pero según yo es como amplio, igual es como el yaoi, que son como, el yaoi abarca toda relación como entre hombres, y el shonenai es como un subgénero, eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, y eso, como que hay yaoi obviamente súper leve o súper como nada, hasta el yaoi ese ya, hentai yaoi, por ejemplo. Eso no Y con respecto al yaoi, yo creo que sí, la homofobia. Yo creo que juega su papel ahí, y esto lo voy a hablar desde la completa ignorancia en realidad, porque no sé cómo es la situación de los homosexuales en Japón, no sé si el matrimonio homosexual está legal, no sé si se pueden, no sé si pueden adoptar, no sé si socialmente son como aceptados, no tengo idea en realidad, pero al menos con la impresión que queda como al ver tanto anime es que los tratan como si fuera ¿cómo se llama esto? Un fetiche. Como que me queda esa sensación a mí, de que ellos tratan la homosexualidad como un fetiche. Y eso se puede ver harto como en las Fujoshi, que son estas personajes, que son mujeres que les gusta el yaoi. Y que en caleta de anime hay personajes así que son como que encarnan ese estereotipo de amorosa entre hombres en cualquier lado. Oregairu. Y les sale la sangre por la nariz y todo, como en Oregairu. Eso, entonces siento que los tratan como muy fetiche, y no es un fetiche, es una orientación sexual. Exacto. Según yo, no sé. Habría que averiguar Y ahí era otra cosa. cómo está el tema allá en Japón. Que en verdad, Sí, para los sí, japoneses porque cualquier cosa es fetiche. Son muy sí, degenerados. igual puede ser eso también, pues. Muy Carol Dance, pues. Lo superan, yo creo. Sí. Puta, era otra cosa más, pero se me fue. No, de Boku no Hero, que el manga está bueno. Por si acaso. Se le quiere leer el manga. El manga porque yo no lo he leído. Que está bueno, de verdad está bueno. Horikoshi se está luciendo, encontré. Está mejorando algunos aspectos como negativos que tenía la historia, lo está mejorando harto. Y mucho de eso lo ha logrado en no darle tanto protagonismo a Deku. Y darle más desarrollo a otros personajes. 2.0. Una de las era que el personaje principal muchas veces era como que ya no te interesaba mucho su historia acá, y como muy frecuentemente como que preferías ver historia de otros personajes. Igual encuentro que eso no es un punto como a favor, como que sí, la historia central debería de igual fortalecerse y ser un poquito más interesante. Claro. Ahí Sí, no, quisiera pero mencionar a Firefox, que su protagonista, yo pensé que iba a quedar como súper chateado después de la primera temporada por una pelea que ocurre, pero no, pues, resulta que sigue siendo débil para otros, entonces me gustó que no le dieran tanto poder de una. Aunque igual tiene caleta de poder y de repente saca sus medios power up, pero no cae tanto en el de que soy Kirito, nadie me gana. Bueno, no diré nada por spoiler, pero sí. Deku puede caer un poco
pero igual lo arregla un poco con otras cosas, eso. Pero igual yo creo que puede ir mejorando más, esa es la cosa. Como que el desarrollo que le dan a otros personajes y a la historia en sí me da esperanza de que pueden mejorar a Deku. Espero. Y eso. Bueno, Ya. bueno, creo que ya estamos finalizando el capítulo. Gracias por escucharnos hasta aquí. También a la Isi, gracias por ser una fiel oyente de nosotros. Y el noruego. ¿De qué país era? El nórdico. Sí, el De la nórdico. Vega. El corazoncito. Oye, hay gringos también El que nos nórdico, escuchan. de verdad. Era como de Gracias, gringo. Islandia, parece que era, ¿o no? Sí. Ah, de Islandia. Ay, yo digo gringos. Pues. Gracias al Ya, irlandés. no voy a decir gringos. Quizás Y payasos de denigrantes. Washington. ¿De qué? De Washington. Ah, Washington. Corazoncito para ellos. Denle like y suscríbanse. Tenemos canal de YouTube. Y compartan. Oye, el Bueno. Instagram. La verdad, Bueno, si vamos a hacer un Instagram, ahí lo vamos a anunciar en algún sí, capítulo. Para que nos sigan. próximamente. Chan, chan. Solo en cines. Eso. Cuídense. Sí, cuídense mucho. Chao. No, Chao. Adiós. chau, chau.